Gracias a todos los que se están sumando hoy día. Aprovechando que tenemos a Maca, quisimos hacer extensiva esta invitación a toda la comunidad de periodismo UDD y darte las gracias a ti, Maca, hoy día por querer compartir y dar inicio de alguna forma a este ciclo de transformación digital en los medios de comunicación. Yo feliz también de que nuestra primera invitada sea una mujer y sea una directora de medio. Me encanta eso. Así que ya sin más, en honor al tiempo, voy a presentar a Maca. Bueno, los que no me conocen, yo soy Nicole Forte, soy profesora del curso de Periodismo Multimedia 2, junto con Max Valdés y Marcelino Martínez. Veo que hay alumnos y hay miembros de la comunidad también en esta conferencia. Les presento a Maca Lescornés. Maca es periodista de la Universidad Católica y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Maca ha tenido un trabajo súper interesante porque ha sido editora de programas y de contenidos digitales en T13 Radio. También fuiste fundadora, según lo que averiguamos, del Dínamo. Fuiste editora de medios digitales de Copesa y jefa del área digital de T13, de Tele13. Y también siempre has sido panelista también dentro de tu carrera y conductora en distintos medios audiovisuales. De alguna forma también en marzo de este año te integraste al equipo de The Clinic como directora, sucediendo a la Lore Pengen, y además también asumiendo este rol de ser directora en los inicios de una pandemia. O sea, te tocó como todo en contra y me gustaría que partiéramos conversando un poco sobre eso. No, perfecto. Oye, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Ya. Lo primero, agradecer sobre todo a Max, a Marcelino y por supuesto a la Nicole por la invitación. A mí me encanta esto de conversarle a las nuevas generaciones, a los periodistas del futuro, y sobre todo me encanta que sea en este contexto de jóvenes aprendiendo herramientas digitales, hablando del periodismo, ya no del periodismo del futuro, porque es el periodismo del presente. Yo siempre he sido súper... no sé si crítica, pero a rato observadora, que por lo menos en mi época, por ejemplo, nos enseñaban un periodismo que ya no estaba funcionando, nos enseñaban herramientas que eran como para el año, como 4 años antes de cuando yo me graduaba, y cuando llegábamos al mercado laboral nos dábamos cuenta que ese mercado laboral no tenía nada que ver con el mercado laboral que nos habían enseñado en la universidad. Entonces me parece súper bien poner el acento en las herramientas digitales, y eso también les puedo contar un poco porque, claro, yo llevo 10 años, un poquito, sí, 10 años ya, sí, 10 años trabajando en digital, 10 años trabajando en digital desde, digamos, en proyectos periodísticos chiquititos, grandes, donde el proyecto periodístico quizás central era a ratos un diario, a veces era un canal de televisión, a veces era una radio, entonces me ha tocado ver lo digital como de diferentes fronteras. Y claro, y creo que uno digamos, de los mayores desafíos que tenemos las empresas digitales y de los mayores desafíos también que tienen, yo creo, las universidades, y ustedes lo saben aún más, es dotar de qué herramientas a los periodistas que van a salir a ejercer en 2, 3, 4, 5 años más, qué herramientas les van a ser útiles, sobre todo en un contexto tan cambiante. Entonces, me parece que es estupendo que ustedes lo tengan metidos tan ahí en el ADN, en la UDD, de lo que es importante saber, cómo saberlo y cómo hacérselos importante también a los chicos. Contestando al tiro tu pregunta, Nick, claro, yo asumí en el Clinic el 16 de marzo de este año. Yo asumía a las 9 de la mañana ese día, y a las 8 de la mañana la empresa decidió que empezaba el teletrabajo. Esto fue como el lunes, Por lo tanto, esto fue como casi fue un un día lunes. lunes, ¿sí? Fue un lunes. Era un lunes, yo llegué a la oficina y no había nadie. No había nadie, no había nadie. Solamente llegó, bueno, llegó el editor digital de ese minuto con la coordinadora del impreso, éramos los tres, y en ese minuto me estaban informando a mí que la empresa había decidido iniciar el teletrabajo como muchas otras empresas en este país. Y se los cuento así porque fue un minuto bastante curioso. Yo me había imaginado asumir en varias circunstancias, pero no en esa. Y eso implicó que desde entonces yo no conocía el equipo. Yo el equipo con el cual yo trabajo no lo conozco. Yo lo conozco igual como los conozco a ustedes. A mí yo no sé quiénes tienen piernas, no sé quiénes son bajitos, no sé quiénes son altos, no sé cómo tienen la espalda, no tengo idea, no los conozco.
Y eso no es nada menor, porque quienes hemos trabajado en periodismo de hace tiempo, quienes hemos estado inmersos en redacciones periodísticas, sabemos que una parte esencial del periodismo es la redacción. Pero cuando hablo de redacción, no hablo ni de la técnica de escribir, sino de ese ecosistema que se arma de un trabajo colectivo, de un trabajo hecho entre varias cabezas pensando, varias cabezas creando pauta, varias cabezas tomándole ahí digamos, el pulso, de cierta manera, lo que está pasando. Y eso yo no lo tenía, eso no se fue, pero además se fue ante un equipo que yo no conozco, entonces tenía hartos desafíos. O sea, si eso ya es complejo para equipos que quizás venían de antes, irse un día para otro a teletrabajo y empezar a trabajar así, en el caso nuestro fue quizás un poquito más complicado porque yo no los conocía a ninguno, y hasta el día de hoy tampoco los conozco. Yo he contratado gente en este tiempo, he sumado gente al equipo que tampoco conozco físicamente. Entonces hay una serie de cosas que de repente se dan por hechas en una organización profesional, periodística, que aquí no. Entonces ha sido bien complejo. Ha sido bien complejo porque cuando uno está en una redacción, y me imagino que también en otros trabajos, como yo nunca he hecho otra cosa que no sea periodismo, no puedo hablar si para los abogados es igual, para los ingenieros es igual, no sé, me imagino que para para otras profesiones también serán los mismos desafíos. Pero en el caso nuestro, somos una profesión bien particular en nuestras herramientas, pero también en nuestras formas de ser, en cómo entendemos lo que producimos y también los insumos que nos llegan. Y en eso, muchas veces, no sé, trabajar de memoria o trabajar casi con la mirada o trabajar un poco conociéndose la jugada, como dirían los futboleros, es súper importante. Y eso de cierta manera no lo tenemos. Entonces se hace complejo. Y tenía yo un doble desafío. Uno, cómo presentarme a un equipo que yo no conocía, cómo transformar ese equipo en mi equipo, pero a la vez también cómo encontrar las mejores herramientas para que ese equipo se sintiera mi equipo y siguiera funcionando igual o mejor que lo hacía hasta ese minuto. Pero también tratando de crear nuevos códigos nuevos que igual llegan cuando llega una nueva dirección. Todos los que hemos trabajado en medio y nos ha tocado temas de cambios de dirección, claro, bueno, los cambios pueden ser más o menos profundos, pero lo que sí es cierto es que siempre cambian los códigos, es decir, cambian, ¿por qué? Porque vienen nuevos liderazgos, nuevos énfasis, nuevas maneras de entender, nuevas maneras de hacer. Entonces, por un lado había que cambiar ciertas cosas que iban a cambiar de todas maneras por un cambio de dirección, pero también había otras cosas que a la vez iban a cambiar por esta nueva manera de hacer. Entonces era todo como una gran ensalada. Entonces, bueno, por ejemplo, empezamos a introducir de repente ciertas herramientas de trabajo remoto, que obvio son todas casi digitales, que hasta ese momento la organización no tenía, eh, ciertas, por ejemplo, interfaces que nos permitían tener trabajo más ordenado, no sé, estoy pensando en Trello, en Slack, un montón de cosas así que algunas organizaciones estaban usando y que en el periodismo no son muy comunes, porque en el periodismo somos, a pesar de que nuestra pega muchas veces tiene un brazo digital, no sé si más o menos poderoso, pero lo tiene, son, son empresas, son organizaciones bastante análogas. Yo conozco varias, me he paseado por varias aquí en Chile, y son bastante análogos en las maneras de trabajar. No son muy permeables muchas veces a los nuevos, a las nuevas formas de hacer. Entonces, bueno, hubo que buscar herramientas, para qué decirlo, Google Docs y todas esas cuestiones que ya, bueno, ya están dentro, pero hasta ese momento muchas veces no se usaban. Entonces hubo que traer como nuevas herramientas, pero también establecer maneras de comunicarnos que fueran más fluidas, maneras de repente de cómo hacer las reuniones de pauta, por ejemplo. Yo me acuerdo que partí, no sé, el primer día o el día 2 con este editor que yo apenas conocía, ya le dije, ya, bueno, a ver, hagamos una pauta. Y empezamos a hacer una pauta por WhatsApp. Y estuvimos, no sé, hora y media. Porque era súper lento, que el tema para allá, que él me contestaba, que yo no... Bueno, lentísimo. Y ahí dijimos, no, esto tiene que... Bueno, les estoy hablando del 16 de marzo. Hoy hablar de hacer algo por Zoom es como obvio, pero en ese minuto no era necesariamente obvio para gente que nunca haya trabajado con esta herramienta. Yo las conocía algo por otras pegas, pero quienes no trabajaban mucho que digital quizás no. Y ahí empezamos a hacer ya las reuniones de pauta por Meet, las establecimos, y yo tenía que ver, bueno, cómo conozco el resto del diario. Yo tenía todo un plan de desembarco, de cierta manera, de
una suerte como de carta Gantt, ok, al primer día yo comunico tal cosa, al segundo día cuento esto, al tercer día cambio esto, bueno, todo eso se fue a la punta del cerro, precisamente por este cambio. Entonces ya ciertas cosas que yo tenía como previsualizadas, que tenían que ser reuniones eventualmente presenciales, ya no iban a ser presenciales. Esa primera reunión con todo el equipo, donde yo les iba a mirar las caras, era una reunión así, como la que tenemos estando ahora, digamos. Entonces, bueno, hubo que ver cómo cambias el mensaje que les das también, para que ciertas cosas queden más claras, para que ciertas cosas no se malentiendan, ver si la mejor manera era esto o eventualmente un mail a todos. Lo que claramente ya no podía hacer era la parte presencial. Y bueno, ahí empezó todo un trabajo que ya lo llevamos, no sé, 4 o 5 meses, todavía no nos conocemos, no nos hemos visto, no hemos tenido ninguna reunión presencial. Y ahora tenemos el gran desafío que la próxima semana, bueno, y ahí también el desafío estaba en que el negocio también estaba cambiando. Tipo, Tuvimos que dejar de salir en papel porque nuestros canales de distribución quedaban automáticamente congelados. El Clinic básicamente es un medio que se vende en Santiago, por lo tanto nosotros estábamos muy a merced de si Santiago se confinaba o no se confinaba, de si Santiago estaba funcionando o no estaba funcionando. Por lo tanto, tuvimos que suspender la salida en papel porque no teníamos canales de distribución. Somos un medio muy chiquitito, muy chiquitito. Por lo tanto, para nosotros cuando hablamos de números, quizás lo que para algunos medios grandes es algo marginal, para nosotros no es para nada marginal. Por lo tanto, de repente que, no sé, invento por dar un número, si de 100 kioscos, 80 estaban cerrados, para nosotros ya no era no era practicable seguir negocio. saliendo. No tenía sentido seguir saliendo. Entonces ahí tuvimos que pararlo y bueno, volvemos la próxima semana, el 10 de septiembre volvemos a la calle, volvemos a los kioscos, pero yo esperaba que esa vuelta también implicara una vuelta presencial y no vamos a volver presencial. Entonces va a ser el primer número que se hace del clinic completamente en teletrabajo, número impreso me refiero. Durante todos estos meses hemos estado funcionando en digital. Oye, Maca, y respecto a eso mismo, considerando que parte importante de la audiencia, me imagino que del The Clinic, es fiel a un formato que es el papel, ¿ya? ¿Qué pasó en estos meses? ¿Qué pasó con un sitio web? ¿Qué pasó con el lenguaje también? ¿Qué pasó con esos reportajes y con todas esas historias que tenía el The Clinic? ¿Cómo fue? A ver, el clinic desde hace ya harto tiempo, más de 10 años, 10 años, 10 años son, había empezado la andadura digital de manera bien potente. Es decir, Ujú. es cierto que el corazón del clinic El papel. es el Pasquín, digamos, la revista, lo que ustedes ven, que ha habido épocas en la historia que ha sido semanal, otras veces mensual, y en este momento es quincenal. Es cierto que es parte de la identidad del clinic, pero hacía ya hartos años, una década, en la cual ya venía todo un trabajo de hacer convivir este papel con lo digital de manera muy potente. Y también con varios otros cambios en la identidad del clinic en los últimos años, que, bueno, el clinic de hoy es muy distinto al clinic del año 98, de cuando salió, es muy, muy diferente. El público también, el lector, el usuario del clinic es otro también, ha cambiado mucho. Es decir, por ejemplo, hoy día nos lee gente que nació después del clinic, o sea, todos estos chiquillos que nos están escuchando, me imagino que muchos de ellos nacieron después, o eran muy pequeñitos en aquel entonces. Em, entonces, también el Clinic ha pasado por muchas, y el Clinic ya no es solo papel. Es cierto que sigue siendo, y somos como el pudú del papel, o sea, somos el último animal en extinción que queda. Y cuando volvamos al kiosco va a haber muchos compañeros que estaban ahí hace 5 meses o 6 meses y que ahora ya no van a estar. Y somos, bueno, en ese sentido también es una responsabilidad gigante. Pero precisamente porque había un músculo digital muy potente, muy presente, muy vigoroso, es que pudimos sin ningún problema suspender el papel por un rato. En cuanto a los lenguajes y los contenidos, nosotros, por ejemplo, mantuvimos la tradición de sacar portada cada 15 días. Ujú. Sacamos una portada digital, una portada animada, que le va muy bien, que enrede a algunas de ellas que se han transformado como en fenómeno, porque tiene todos unos seguidores. Y en cuanto a los formatos, por ejemplo, hemos potenciado mucho una serie de series audiovisuales, series, por ejemplo, en podcast, series en otros formatos, que no son, obviamente no son formatos hechos para el papel, y nos ha permitido, sí, mantener el foco en temas que son importantes tanto para el papel como para el digital.
En cuanto, por ejemplo, a textos de largas extensiones, que el Clinic también los tenía, mira, incluso tenemos, ahora por ejemplo, hay unos contenidos que nosotros vamos a sacar en papel que han estado en el digital, que en digital son mucho más largos que en papel. Algo que incluso a mí me haría dar vergüenza aceptarlo, porque eso es como contraintuitivo para cualquiera que trabaje en temas digitales. Pero incluso lo digital nos permite una plasticidad, una mezcla de mundos que el papel no nos permite. Lo que sí te permite el papel, claro, te permite una permanencia, te permite una relevancia, le da, le da una solera, si quiere, de cierta manera, a ciertos contenidos que lo digital todavía no lo tiene. Pero, por ejemplo, el alcance que tienen los contenidos en digital del Clinic son hasta 10 veces mayores que los que obtienen el papel, sin lugar a dudas. Pero sí, el papel para nosotros es... Y bueno, y de repente hay una conversación también, bueno, ya está cuando el papel, seguimos el papel, pero para nosotros es importante mantener el papel, porque bueno, por eso, porque también somos muy cuidadosos en cuánto imprimimos, cuánto podemos mantener, pero nos parece importante que no solamente sea una cosa testimonial, sino que creemos que hay ciertos formatos que hay que hacer lo imposible por mantenerlos. Perfecto. Oye, y respecto a este tiempo que me imagino que todo el equipo se tiene que haber volcado, o sea, sí, lo hicieron porque dejaron de tener el formato papel, se volcaron todos hacia lo digital. ¿Qué pasó como con esas habilidades? ¿Qué habilidades nuevas tuvieron que aprender muchas veces? Em, Me imagino, porque aquí no es solo las gracias de quizás escribir bien o ser bueno o tener alguna buena habilidad, sino que se empezó a moldear como un nuevo perfil de periodista finalmente. Sí, seguramente, sí, absolutamente. Hay nuevos, no solamente periodista, yo creo que hay un nuevo perfil de ciudadano que está surgiendo. Yo También. creo que, o sea, hoy en día esto que estamos haciendo nosotros es el diario de, y no sé, ustedes mismos en el ámbito académico. O sea, hay un nuevo tipo de profesor, hay un nuevo tipo de alumno. Claro, quizás quienes veníamos trabajando en digital desde hace tiempo hay ciertas cosas que no son más familiares. Que esta revolución a la fuerza que ha traído la pandemia en temas digitales, claro, nos ha empujado, la ola nos ha empujado mucho más allá de la corriente que traíamos, digamos, eso sin lugar a dudas. Eh, lo que pasa es que yo creo que no solamente ha sido un cambio de herramientas, hay cambios de foco que tienen que ver con lo digital también. Hay cambios hoy el concepto de alcance a donde tú llegas, ha cambiado todo. Por ejemplo, ha cambiado los horarios de lectura, han cambiado ejemplo, el desktop móvil, que para nosotros antes era súper el cambio, cualquiera, como les digo, yo he trabajado en varios medios y hasta antes de la pandemia todos los medios, el tema móvil era sumamente importante, era clave, crucial, y no te estoy diciendo que llegó el punto en que ha cedido mucho, pero nota que el desktop está volviendo, bueno, nosotros, no sé, en teléfono, pero por ejemplo yo estoy en mi computador y ciertas cosas que antes yo consumía en el teléfono, sobre todo tiene que ver con información, con entretención, ahora han vuelto a pantallas más grandes. Entonces está habiendo un cambio de muchos hábitos horarios, hábitos de dispositivos, hábitos de temas que la gente está buscando, hábitos de la fuente de donde está buscando ciertas informaciones, hábitos también en la manera que está reaccionando ante ciertas informaciones que antes quizás no movían aguja, ahora la mueven. Yo creo que está habiendo un cambio en muchas cosas. Está habiendo un cambio de ánimo gigantesco en nuestros usuarios. O sea, el usuario nuestro de febrero no es el mismo usuario de hoy, pero quizás es la misma persona, pero es una persona muy distinta. Entonces, ciertas cosas que antes no le importaban, ahora sí le importan, ciertas cosas que antes no le preocupaban, ahora sí le preocupan, ciertas cosas que antes toleraba, ahora ya no las tolera, y también a la inversa. Y eso, obviamente, debería, porque no digo que lo haga, debería cambiar al periodista que tiene que ser ante todo una persona que lee el momento como nadie. Si nosotros estamos para eso, o sea, nosotros... Ahora, digo debería, porque muchas veces no los periodistas somos los últimos en cambiar o en darnos por enterados de ciertos cambios, lamentablemente. Eso que tenemos las mejores herramientas que hemos tenido jamás en la profesión para conocer a la persona que nos lee. Nunca, nunca en la historia del periodismo habíamos tenido tantas herramientas a nuestro alcance
para conocer el rendimiento de nuestro trabajo, para conocer a la persona que nos lee, para conocer el mundo que nos rodea. Jamás, nunca en la historia. Yo ahora en tiempo real, bueno, sacar, pero por ejemplo yo en mi teléfono, este minuto sé exactamente cuánta gente, de dónde, cómo, durante cuánto tiempo, que el recorrido que hace cualquiera que está en True Clinic digital en este momento. Eso es oro. Y solo por decirte algo, pero puedo hacer cruces con muchas herramientas, personas, dónde vive, qué le gusta, qué leyó antes de leerme a mí, cuáles son sus hábitos, en qué parte se está dando vuelta. Si tuviera más plata, podría saber incluso ciertos hábitos de esa persona que para mí son oro. O sea, tenemos una cantidad de insumos para conocerte enorme. Por eso digo que deberíamos saber mucha información. Han ido cambiando. Yo creo que esas, pero quizás potenciadas aún más. Yo creo, por ejemplo, que hemos ido cambiando, sobre todo lo que tenga que ver con horarios. Antes, los horarios digitales estaban mucho más localizados. Está Había, localizado como en traslado, en tiempos de traslado. totalmente, ¿Cuál es la totalmente. tendencia? ¿Qué es lo que ustedes ven? Mira, ahora es mucho más plano, mucho más plano. O sea, por ejemplo, el horario valle increíble que había antes, la hora de almuerzo, Ujú. siempre había una ventana que se abría por la gente que paraba de almorzar en sus trabajos y prendía el celular para ver noticias, para escuchar un podcast o para lo que fuera, o para hacer consumo on demand. Ese horario valle está mucho más plano. Ha aumentado mucho también la lectura nocturna, de gente que de repente en el día está haciendo otras cosas y que en la noche dice, ya, voy a ver. El horario de mañana antes era mucho más importante, Ujú. perdí, bueno, no tanto en los medios digitales como el mío, pero sí, por ejemplo, lo están notando mucho las radios y todo eso, el horario de mañana, ese horario de 7 de la mañana, ese horario se ha trasladado. De hecho, radio trabajaba hasta marzo, ¿no? Que incluso hicieron cambios de programación, porque ya no tenía mucho sentido tirar una programación a partir de las 6:30 de la mañana, porque como ya hay desplazamiento, la gente se está activando más tarde. O sea, hay muchos de esos los estamos notando. Perfecto. Marcelino, Max, ¿alguna pregunta que tengan ustedes? Tenemos una pregunta de un alumno también, pero me gustaría darle el paso a los otros profes. Privilegiemos al alumno primero que está preguntando. Ok. Maca, Javier Gallardo, te pregunta a través del chat. Javier, si puedes prender tu cámara para que la Maca te vea y decir tu pregunta sería mucho mejor. Así le ponemos cara a esto. Ahí lo tenemos. Ahí sí. Perfecto. ¿Cree que, o sea, qué opina acerca de la teoría de que los medios en papel vayan a desaparecer? Si le parece, o sea, si es partidaria o está en desacuerdo. O sea, partidaria de que mi medio desaparezca, no. No, en papel. Es que yo soy papel también, entonces me gustaría que no desapareciéramos, digamos. A ver, no, más que, o sea, yo creo que esto no es un tema de ser partidario o no partidario, ¿ah? O sea, yo creo que esto es independiente de lo... em, y tampoco creo en esta conversación que haya como certeza. Es más, como recomendación a todos los que estén en digital, ¿ah? El que venga con certeza sobre lo digital, huyan de aquello, porque si hay un mundo donde las certezas no funcionan es en este. Yo les podría contar la cantidad de certezas que no hemos comido y que al año hay que hacerse un cucurucho con ellas. Pero mira, en el tema del papel, es una conversación larga, es una discusión que tiene muchas, muchas aristas. Yo creo que hay una industria que está cambiando muchísimo, una industria que la vio venir a lo lejos, veía la ola. Hoy día yo conversaba con amigos que habían trabajado mucho tiempo en medios papel y me contaba, oye, pucha, cuando estaban las vacas flacas nos dijeron que esto iba a pasar y nunca hizo nada. Es cierto, aquí hubo perdón, las vacas gordas. Aquí hubo un tiempo que hubo mucha vaca gorda, se veía a lo lejos, a mí me tocó participar no conferencias, pero en asesorías que venían a hacer desde fuera de Chile especialistas a medios chilenos, grandes medios chilenos, y ellos venían desde el norte a contarnos lo que se venía. Nos decían, ¿ven esa ola que está ahí al fondo? Bueno, esa ola va a llegar aquí, y esa ola es así, asá, así, asá, asá. Tomen las precauciones, hagan esto. Terminaba la reunión
y quienes tenían que tomar decisiones decían, eso es en otra parte, falta mucho, pero si mira nuestros números, son estupendos, esa cuestión no va a pasar. Bueno, pasó. No se estaba preparado y eso ha hecho que la cosa sea aún más dolorosa. Entonces yo creo que hay hartas aristas, hay temas aquí comerciales, estrategia, decisiones no tomadas, o eventualmente simplemente, evoluciones de una industria como las ha tenido cualquier otra. Ujú. Lo que yo creo que con el papel, el tema del papel, no es que lo diga yo, pero obviamente está pasando por horas muy complejas. Yo no creo que el papel desaparezca, pero sí va a tener una transformación gigante. Creo que el papel va a terminar siendo un producto premium, va a terminar siendo un producto de nicho, que solamente algunas publicaciones van a poder mantenerlo porque han logrado cuidar esos nichos y por lo tanto para ese nicho de repente comprar el papel es mucho más que comprar un soporte, sino que es una manera de leer, una forma del despliegue de contenido y hay algunos medios que lo han hecho bien y seguramente van a ser exitosos en eso, pero creo que vamos a terminar con un papel como producto premium. Estoy pensando, por ejemplo, en que solo veamos impresos cuerpos de reportajes, revistas especializadas, contenidos hechos para nichos, pero ya ver nuevamente esas circulaciones, no voy a decir gigantescas, porque en Chile tampoco nunca hemos tenido circulaciones, y tampoco que les vengan aquí a vender la moto, que aquí se imprimía papel tipo diario japonés, no. Pero bueno, no vamos a volver a esos varios ceros que tenían antes no voy a decir la impresión, voy a decir la venta, porque eso son discusiones que en periodismo, una cosa es lo que tú imprimes y otra cosa es lo que vendes. Y esos son los secretos de Estado mejor guardados de la República de Chile. Yo creo que sabemos más, yo creo que la compra-venta de armas, antes de saber realmente cuánto se está imprimiendo y vendiendo. Nos llevaríamos a harta sorpresa. Pero no vamos a volver a eso, pero sí creo que hay un reacomodo de fichas. Y revistas que yo creo que, fíjate que yo creo que eso es interesante. En el último tiempo, en el último año, ha habido harto nacimiento de revistas, muy de nicho, muy, muy de nicho, pero están surgiendo harta y se está haciendo muy buena pega. Mucha revista vinculada, por ejemplo, a universidades, a ámbitos académicos, no necesariamente universitarios, pero sí de pensamiento, que están empezando a llevar ciertas plataformas al papel. Y creo que ahí hay algo que está empezando a pasar. Claro, no todo eso es periodismo, pero sí nos está mostrando herramientas, tendencias, cosas que están pasando que para el periodismo es interesante. Porque, ojo, y esa cosa creo que es súper importante, creo que muchas de las cosas más interesantes que están pasando y que a nosotros nos interesan en el periodismo, no están pasando en el periodismo. Vayan a ver lo que está pasando en la industria de la música, en la industria de los videojuegos, en la industria, por ejemplo, que tiene que ver con el pensamiento. Ellos están creando plataformas y herramientas que muchas veces en el periodismo nos gusta mucho mirarnos el ombligo, nos gusta mucho ir a buscar referencias en lugares conocidos. Somos todos campeones por ir a ver al New York Times y ver lo que está haciendo el New York Times y copiémosle todo al New York Times. Y se nos olvida que el New York Times es el New York Times y es poco replicable. Pero nunca vamos a ver a otras industrias que sí tienen mucho que enseñarnos. Vayan a ver, por ejemplo, cómo se cuentan historias en el mundo del videojuego. Ustedes que son jóvenes las deben conocer. Yo siempre pregunto, cuando yo de repente teníamos que buscar nuevas formas de contar en digital, y muchos decían, no, vamos a ver el Guardian. No, que vamos a ir a ver al Guardian, vamos a ver lo que está haciendo la industria del videojuego. Los mejores contadores de historias están en el mundo del videojuego. Ellos han entendido eso, han entendido mucho y nos cuesta ir a mirar fuera. Ustedes que están aprendiendo, vayan y busquen formas nuevas de contar en lo digital, pero en industrias que muchas veces no son las industrias periodísticas. La industria del cine, la industria de la música. La industria de la música tiene mucho que enseñarnos en lo digital, muchísimo. Cómo crear públicos, cómo crear ecosistemas, cómo crear industria, cómo funcionar con el on-demand. Ahí hay muchas respuestas que necesita el periodismo y que nos cuesta ver, porque en el periodismo somos muy periodismocentristas, creemos que tenemos muchas respuestas y nos cuesta buscar referencias afuera porque creemos que no las sabemos todas, digamos. Y no es así. Buenísimo. Marcelino, Eh, ¿más? Sí, Maca, a propósito justamente de lo que estás planteando de los referentes y esta invitación también a tratar de
también salir de la caja y buscar en otros lados, pero aún así yo me imagino, ¿ya? De que en este periodismo centrismo debes tener algún tipo de referentes, no necesariamente grandes cabeceras, ¿ya? Que probablemente estés observando como, a lo mejor, no necesariamente, ni siquiera como caso de éxito, sino también del proceso, entendiendo de que no sabemos dónde vamos a estar en lo digital en 5 o en 10 años más, ¿cierto? Lo del New York Times todavía también es un proceso, Sí, po. pero probablemente tú tienes a lo mejor medios que tú estás siguiendo, que estás mirando, incluso de nicho en otros países, no sé si nos puedes contar acerca de eso. Eh, Mira, en temas digital, claro, si hablamos de periodismo, están, obvio, el New York Times, los grandes, el Guardian, que para mí siempre en tema digital creo que el Guardian es una pega increíble, digamos, increíble. Pero creo que también hay que poner ojo en ciertos medios nativos digitales que están haciendo muy buena pega, no sé, Vox, Quartz, si no los conocen, a los jóvenes, métanse ahí porque hacen una pega increíble. También me gusta mucho, fíjate, lo que están haciendo algunos medios más pequeñitos, eh, con temas que tienen que ver más con el uso de redes que hacen a rato. Estoy pensando, por ejemplo, mira, incluso yo me atrevería a decir, mira, para seguir con el tema de pensar fuera de la caja, están surgiendo varias iniciativas, no desde medios, pero sí por periodistas, hechos por periodistas. No sé, por ejemplo, pensando algo rápido, no sé, por ejemplo, que el caso en Chile Malespina, por ejemplo. Malespina es un proyecto hecho por un periodista que viene del periodismo tradicional, que él salió de los medios y empezó a crear un proyecto de fact-checking. Y le ha ido muy bien. Y eso encuentro que es un excelente ejemplo de cómo se puede seguir haciendo periodismo con otras herramientas fuera de medios tradicionales. No debería hacerle publicidad, porque eso nos quita a nosotros o sea, pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que hay que poner el ojo en eso, digamos. O sea, ¿qué pasa cuando tú puedes seguir haciendo periodismo? Y en ese caso digo periodismo, porque hay que tener en ojo también cuando de repente, por ejemplo, yo no creo en el periodismo ciudadano, en el sentido que no creo que lo que hace un ciudadano sea eventualmente periodismo. Puede ser excelente información, excelente procesamiento de información, y quizá el tipo tiene mejor información que un medio, no lo digo, pero no es periodismo, porque el periodismo tiene ciertas reglas, y no porque sea digital, esas reglas no valen. Y eso es algo que yo también he hecho clases, se lo he hecho harto a mis alumnos, y se lo digo a todos los periodistas que llegan, o sea, las reglas del periodismo son las mismas hoy que hace 100 años y que hace 200, las mismas. Las herramientas han cambiado, las audiencias cambian, pero hay ciertas reglas que nos definen. Porque yo ponga un parche curita o logre contener la hemorragia de un tipo que acaba de tener un accidente en la calle y esté con la mitad no sé, de las vísceras fuera, y yo logre contener y lo curo y lo sano, yo no ando diciendo después que soy doctor, ¿entiendes? No, no. Yo, chico, lo hice súper bien y quizás tengo dedos para el piano y no sé, pero no es eso. Y eso lo digo también como para reivindicar nuestra pega y reivindicar nuestro rol y reivindicar por qué somos importantes, y ahora más que nunca. Por eso surgen muchas iniciativas a diario de información y me parece estupendo, porque las herramientas permiten un acceso mucho más democrático a la divulgación, a la viralización y a la recolección de información. Me parece estupendo. Pero hay que tener ojo, eso no es periodismo. Y a los que primero nos interesa hacer, como reivindicar eso a nosotros, digamos. Por último, para que nos salga rentable estar pagando universidad, digamos, ¿entiendes? Porque si no es así, es como que apaga y vámonos, digamos. Oye, Maki, respecto a eso mismo también, quizá tú como directora también de un medio chico que tiene, o sea, pequeño, perdón, que tiene harto alcance. No, somos chicos, oye, hay que reivindicar a los chicos también. La pyme periodística, de alguna forma también quizás como desmitificar esto, que hacer periodismo digital es caro también, que muchas veces se piensa o se cree que son como las medias herramientas de trabajo, que se necesitan muchas cosas. Por lo que estamos viendo y por la tendencia que está pasando, lo que se ve es harto ingenio, por una parte, se ve también muchos periodistas que se han tenido que reinventar, porque se han quedado sin trabajo en los medios tradicionales también, y más que nada aprovechar ese expertise que ellos tienen para transformarlo en una herramienta de servicio a la ciudadanía, finalmente. Claro, no, totalmente. ¿Cuál era la pregunta? No, pues eso, que como tratar de desmitificar un poco contigo, con tu experiencia, de que hacer periodismo digital es caro.
Sí, po. A ver, lo que pasa es que también ese tema del caro o no, a ver, el buen periodismo cuesta, eso, o sea, es aquí, y está bien que cuesta, ¿entiendes? Yo tengo, por ejemplo, buenos periodistas que hacen investigación y son excelentes profesionales, tipos con trayectoria, con, digamos, con oficio, que manejan buenas herramientas, y está bien, o sea, son tipos que no tenemos por qué precarizar, digamos, lo que hace su pega. Y eso, bueno, hay que pagarlo, y está bien que se pague, y está bien, y eso, de cierta manera, lo que hay que tener como ojo, digamos, en no precarizar, digamos, la profesión, ¿no? Pero entiendo por dónde vas, Nico, en el sentido de que nuestra profesión, a diferencia de otras, sí puede echar mano a ciertas herramientas en las cuales vale mucho más, como bien tú dices, de repente el ingenio, el pensar fuera de la caja, el mezclar mundos, en, de cierta manera, mezclar lo improbable, recurrir de repente a formas inesperadas, a mezclar lenguajes, y en eso, más que recursos, para volver con el tema de la medicina, o sea, por mucho ingenio que tenga de repente un cirujano, bueno, desgraciadamente para ciertas cosas necesita cosas de mucho valor, digamos, ¿entiendes? Por mucho ingenio que tenga, y eso sí. Pero en el caso nuestro, sí es cierto que hay una cancha en la cual podemos echar mano mucho más al ingenio. A mí lo que me llama la atención muchas veces, y esto también se lo digo a los que nos están escuchando que son gente joven, a mí lo que me llama mucho la atención, me llama la atención siempre en digital, y no lo entiendo, es que muchas veces cuando los periodistas jóvenes llegan, salen de la universidad y llegan a los trabajos, y sobre todo cuando son pegas digitales, a mí me extraña que cuando entran a trabajar, como que se transforman y se transforman en un señor del año 98. Y lo que me proponen, el mundo que me proponen, las herramientas que me proponen, son las mismas que a mí. Yo entré a trabajar el año 97 y me muestran un mundo o unas herramientas o unas formas de ver iguales a las que llegaba yo y mis colegas que ya tenemos hartos años. Pero tú terminan el horario laboral y se transforman en un ser del año 2020 ultra digital, donde todo su mundo es digital, con manejo increíble de redes sociales, donde el celular es una extensión de su mano, donde entienden perfecto ciertos lenguajes, pero yo no entiendo cómo se hace esa disociación. Yo creo que es culpa de las mismas empresas periodísticas, que algo les hacemos que cuando entran se transforman en un señor del año 2000 y cuando salen del horario laboral vuelven al año 2020. Y eso, en vez de hablar mal de ese joven que entra, habla mal de nosotros. Pero te digo que yo muchas veces me doy vuelta en eso, y también quizás ahí hay una parte de responsabilidad de las universidades también, no lo hablo por ustedes, pero de algunas otras universidades que de repente siguen armando un tipo de periodista, y digo, ese periodista no es solo que no existe, ese periodista ya no es útil. O sea, a mí una persona que llega con la mente del año 2000, no, y menos si tiene 23 años, 22, ¿entiendes? Ahí ya me parece que es una locura, pero pasa. Entonces, yo muchas veces a los periodistas cuando llegan me dicen, ay, pero ¿cómo cuento esto? ¿O ¿cómo hay? Pero, pucha, necesito no sé qué. Y digo, eso seguramente lo tienes en tu mano, en tu teléfono. Me dice, ay, pero oye, o por ejemplo, por ejemplo, de repente me llegan a mi artículo, o de repente veo artículos de gente joven que tienen unos párrafos que miden 50 centímetros, párrafo entero. Y me dice, ¿eso está bien? Y yo digo, mira, la mejor manera de saber si está bien, ¿lo miraste aquí? ¿Miraste aquí cómo se ve? Y me lo mira y me dice, chuta, está largo, ¿ah? Entonces, digo, sí, pues, está largo para ti, está largo para mí, y eso que yo te tengo cariño, te lo voy a leer. Pero imagínate el lector que no te tiene ningún cariño, y cuando ve esta mancha que mide, porque si así es así, cuando está rorrito mide 1 metro. Entonces hay ciertas cosas que yo digo, ¿por qué si tú en tu mundo digital no lo toleras? Si para ti un mensaje tiene que estar claro en 20 segundos. Si tú estás acostumbrado de repente a ver cosas que están mucho más centradas al audiovisual, ¿por qué me estás proponiendo algo que viene en un lenguaje que es solo escrito? ¿Por qué? Digo, a ver, piensa, y yo siempre le digo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti? No en la pega, en tu vida. ¿En qué te has quedado pegado en las últimas 24 horas? Ni uno me dice un artículo en New York Times o no sé qué, no. Digo, ¿qué cosa te ha quedado pegado? ¿Qué cosa tú has compartido en las últimas 24 horas?
Y digo, ¿qué cosa? Dime en serio, mira, compartí un meme que me llegó, compartí un video de TikTok y no sé qué. Ya. ¿Qué tenían esas cosas que hicieron que para ti fueran interesantes? Entonces me dice, esto, ok. Y digo, ¿por qué no las aplicas? No, pero si lo que estamos haciendo es periodismo. ¿Perdón? Pero ya, ¿y qué? A ver, ¿por qué esto con el periodismo van por canales separados? No sé, porque el periodismo es, no sé, le digo, ¿qué es el periodismo entonces? Volvamos a la raíz. ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? El periodismo son contenidos que tienen que tener un interés público para hacer sociedad, pero para que haya ese interés tiene que haber una forma de comunicarlo que sea legible, atractivo, interesante. Es una forma de comunicar. Nosotros no somos fondos, somos forma. Si tú mismo te estás dando cuenta que lo que tú has compartido, que tú eres periodista, tiene esa forma, ¿por qué no nos damos vuelta de qué manera esa forma puede ser funcional a mi fondo? No busquemos respuestas desde hace 10, 20 años. Ahí está la respuesta. Pero eso muchas veces las empresas no lo estimulamos, no lo vemos, y muchas de las respuestas están en la mano. O de repente le digo, ¿con qué te entretienes? No, me paso toda la noche jugando no sé qué cuestión. Ya, lo que sea, no tengo idea. Ok, ¿qué tiene ahí? ¿Qué hay ahí que a ti te hace efecto? Yo prefiero 1000 veces que de repente un periodista se meta a jugar LOL toda la noche a estar leyendo el New York Times y que me diga, ¿qué hay ahí que es interesante? ¿Qué hay ahí que eventualmente puede hacer que un mensaje tenga otra forma y que llegue? Yo creo que ese es un desafío gigante. Los que ya estamos viejos, ya como que nos cuestan muchas cuestiones, pues hay cosas que yo veo y que no le encuentro ni una gracia, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el periodismo muchas veces somos súper buenos para denigrar, insisto, otras industrias, para mirar cuestiones en menos, para decir, no, esa cuestión, no sé, me acuerdo, mira, yo me acuerdo, yo estaba cuando, bueno, yo empecé a trabajar en digital cuando estaban apareciendo las redes sociales. Y yo me acuerdo, bueno, cuando aparecieron las redes sociales, me acuerdo haber tenido peleas pero gigantes con editores de entonces, partiendo por la idea de esto es una moda, ¿no? Me decían, si Twitter, nah, esta cuestión le doy 2 años. Ok, somos campeones para eso. Yo creo que detrás de eso hay mucho miedo, mucho miedo, nos cuesta de repente, tenemos mucho susto creemos que, no sé, creemos que el sol va a desaparecer simplemente porque lo tapamos con un dedo, pues, ¿cachai? Y no va a desaparecer, y cuesta mucho. El cambio de plataformas, de lenguajes, de públicos, de hábitos, de interacciones, al periodismo le ha costado mucho. Eh, Nos están pasando por los lados, pero hace una manera increíble, y mucho de eso ha sido por culpa nuestra. Entonces, bueno, yo creo que los viejos ya muchos no vamos a cambiar, pero las nuevas generaciones me preocupa de rato que vengan con esos mismos miedos, cuando más que miedos son desafíos, o sea, insisto, buscar, el periodismo ha agotado muchas de sus herramientas, ya no tienen mucho más que dar, y creo que él quiere buscar ciertas cosas fuera, sinceramente. Y eso cuesta mucho. Mira, hay dos... Maca, perdón. Max, perdona, no, No, yo he hablado mucho. sí, no, tenemos, sí, efectivamente, también a propósito de las preguntas, está Alejandra Wet, que es directora de la carrera de periodismo en Concepción, que tiene una pregunta y que ha estado desde el principio, así que si la puedes compartir con nosotros. Claro, la había dejado escrita. Hola. Hola. Bueno, un poco a propósito de lo que tú planteabas recién, y bueno, justamente nosotros como estamos en la formación de los futuros periodistas, ¿cuáles son a juicio tuyo como las herramientas y las habilidades también esenciales hoy día en un periodista que se está incorporando al mercado laboral, en lo que tú estás haciendo hoy día, que es el mundo digital? Y si pudieras separarla como de las de toda la vida, que de repente igual siguen siendo esenciales, sí. Y a veces son las que más cuesta como imprimir en los estudiantes, y las nuevas, pensando en qué deberíamos nosotros incorporar como de manera importante en la formación. Mira, yo creo que, como yo decía, el periodismo siempre ha sido igual en el sentido de lo que nos tiene que mover. O sea, el periodista, básicamente una persona curiosa, con ganas de conocer el mundo, con ganas de contar el mundo, con ganas de narrar el mundo, con ganas de identificar esas grietas que tiene el mundo y que muchas veces no están bajo la luz y que es pega de nosotros relevarlas y ponerlas en evidencia. Eso es el periodismo desde siempre, digamos, desde que el periodismo se hacía en
en páginas que se pegaban en las paredes o que se distribuían de mano en mano. Eso es el periodismo de siempre. Un periodismo entendido con, bueno, por supuesto, con una vocación social gigantesca, si no nos dedicaríamos a otra cosa, que tiene una ética distinta a la ética de la propaganda, a la ética de la pedagogía, a cualquiera otras disciplinas, todas muy respetables, pero son distintas, nuestro negocio es otro. Sumamente apegados al rigor, o sea, al rigor, a la capacidad de discernir, a la capacidad de decir esto sí, esto no. Mira, finalmente lo que es un periodista, lo que diferencia a un periodista de quizás otra persona que de otro tipo de comunicadores o de otro tipo de persona que esté difundiendo información, es la capacidad que tenemos nosotros de hacer curatoría o de editar, si uno quiere, ¿entiendes? O sea, eso es, todos los periodistas editamos todo. Nosotros recabamos el mundo y de ese mundo elegimos una parte, la armamos y decimos, esto es lo importante. Bueno, esa labor de elegir esta parte y no el todo es lo que hace que estudiemos 5 o 6 años de periodismo y le digamos a la sociedad, soy yo la que tengo una capacidad de saber mejor que esto es lo importante del otro. Eso es lo que hacemos. Ahora, las herramientas para hacer eso obviamente que han cambiado. Por ejemplo, uso de redes sociales, pero digo no solamente porque de repente cuando yo digo esto me dice, saber tuitear, no, si esa cuestión mi papá ya sabe hacerla, pues, ¿cachai? O sea, con torpeza mi papá sabe cómo sacar un tuit. Pero sobre todo el manejo de una red social como fuente de información, pero no una fuente de información frívola. En redes sociales pasan muchas cosas, pero el rol de los periodistas tenemos que ser capaces de distinguir entre esas cosas que pasan, qué cosas son importantes, qué cosas son tendencias, pero no trending topic. Hay tendencias que uno puede detectar que están ocurriendo y que empiezan a nacer de ahí. Por ejemplo, discusiones que comienzan en diferentes, por ejemplo ahora, con el tema de la pandemia, es súper interesante, por ejemplo, seguir a mucha gente que trabaja en el área médica. Los periodistas deberíamos estar como locos siguiendo a la gente que está en hospitales, hay mucha gente ahí. Y uno detecta ciertas cosas que pasan en redes sociales antes de que salgan por otro lado. ¿Por qué? Porque uno detecta conversaciones, intercambios de información, preocupaciones, estados de ánimo. Es decir, es un escenario de reporteo súper interesante. Y digo de reporteo. Pero cuando digo de reporteo, tiene que tener la misma rigurosidad que tenía cuando reporteábamos sin redes sociales. A mí cuando me dicen de repente, no, que lo digital es, tú veis un tweet y lo sacáis. Eso, perdona, eso no es periodismo ni nunca lo ha sido. Yo trabajé en diarios cuando no existía lo digital. A nosotros nos llamaba todo el día un montón de gente, desde la abuelita que llamaba que había un gato no sé dónde, hasta un tipo que denunciaba un asesinato en la casa del lado. Lo que nunca se nos ocurría en la vida era que el señor nos llamaba, escribirlo y publicarlo. Nunca hicimos eso. Por lo tanto, a mí cuando los periodistas llegan y me dicen, es que lo vi. ¿Lo viste dónde? ¿Lo chequeaste? ¿Lo verificaste? O sea, no entiendo en qué minuto en el periodismo pensamos que lo digital nos daba como la chance o la vía libre para andar publicando cualquier estupidez que han dado vuelta por ahí. Esa información hay que procesarla igual que cualquier otra información, como cualquier otra fuente. Se chequean las fuentes, se ve de dónde viene, quién es y tal. Y puede ser información estupenda, pero hay que chequearla. Manejo de redes. Manejo de todas las herramientas multiplataformas que tengan. O sea, hoy por hoy un periodista que no sepa manejar herramientas audiovisuales, y cuando digo audio, digo audios y visuales. Por ejemplo, el mundo del podcast, que ha tenido un resurgimiento impresionante en los últimos 3 años, no tengo idea cuánto más tiempo va, insisto, yo no tengo ninguna certeza, no tengo idea cuánto más va a durar esto, puede que dure 10 años, 20, 30 o 2 meses, no tengo idea. Pero hoy por hoy hay que saber manejar el audio como ninguno, saber temas audiovisuales en todos sus formatos y saberlos distinguir. En formatos muy cortos hay que saber hacer contenidos que de repente 30 segundos y saber armar un mensaje en 30 segundos. Saber, por ejemplo, manejar ciertos lenguajes propios de redes sociales que tienen que ver, por ejemplo, con, no sé, hacer memes, contar una historia en memes. Eso es algo que en el Clinic nosotros hacemos, y créanme que no lo hacemos jugando, un trabajo muy serio, y lo hacemos por memes. Y yo le pido de repente, que de repente me dice, explícame el caso Sokimit en memes. Eso es algo perfectamente que en 2 horas podría estar en el Clinic. Y eso necesito que un periodista sepa hacerlo.
Y si un periodista llega y me dice es que no sé lo que es un meme o nunca he visto el meme en eso, chago, chico, adiós, ¿entiendes? Mucho contenido multiplataforma, es decir, manejo de CMS todos, o sea, no sé, hoy en día no puede llegar un periodista a ninguna parte que te diga no tengo idea lo que es WordPress, o no sé lo que es un CMS, no. Manejo de analíticas, o sea, un periodista tiene que saber por lo menos manejar analíticas básicas, básicas. O sea, no, hoy es inconcebible un periodista que llegue y yo le tenga que explicar, no sé, qué es lo que es una página vista. No, es que no. Es como que un periodista llegara y me preguntara dónde está el play y el récord de una grabadora. No, no, ¿entiendes? No, no. Analítica, tiene que saber manejar los parámetros mínimos de una analítica y ojalá entre más avanzada mejor, ser capaz de cruzar segmentos, ser capaz de cruzar analíticas de diferentes plataformas, es decir, la analítica de Facebook, que me la cruce con la analítica que me da Analytics, ¿entiendes? Ser capaz de manejar analítica también de redes sociales. Hay muchos periodistas que no tienen idea de manejo analítica de redes sociales. Y algo que es súper importante, en mi época, a mí me enseñaban mucho que había que saber la pirámide invertida, lo que era un lead, no sé qué era. Hoy, un periodista que no sepa lo básico de SEO, del posicionamiento de contenido en buscadores, no. Es más, yo tengo periodistas que llegan y no saben lo que es SEO, la palabra. Eso es inconcebible. Es inconcebible. No se puede. O sea, antes a ti te enseñaban a titular bien para que tu título se viera en una plataforma X. Hoy, si no sabes de SEO y Google no sabe que tu nota existe, puedes ser García Márquez y da igual. Igual. O sea, hoy por hoy nuestros contenidos están en los buscadores y tenemos que saber hacerlos para los buscadores. Antes lo hacíamos para la imprenta. Hay muchas cosas del periodismo que se hicieron de cierta manera porque era la manera en que eso se veía mejor en letras de imprenta, ¿entiendes? Hay muchas cosas del periodismo que vienen de ahí. La pirámide invertida surge porque antiguamente se cortaba el cable literal y había que estar seguro que se había encontrado los primeros primeros 3 párrafos de la noticia estaban, y por eso nace la pirámide invertida. Responde a una realidad física, a una realidad, una herramienta que había en la época. Bueno, ahora también ciertas herramientas tienen que responder a otras realidades. Y ojo, porque por ejemplo ahora con el tema de Zoom, en temas políticos, por ejemplo, que lo estamos viendo ahora con las convenciones que está habiendo en Estados Unidos, está cambiando mucho el discurso de los políticos, porque por ejemplo, todas las convenciones se están haciendo igual como estamos nosotros, por Zoom. Y se han dado cuenta que la gente, si el mensaje no engancha en los primeros 20 segundos, es un mensaje que es irrelevante. Y la gente ahora, porque claro, tú ibas a una convención, en algunos casos pagabas una entrada, tú entrabas, y si el señor te lateaba, tú por último decías, ya, Fido, te ponías a mirar a otro lado, pero había una posibilidad que de nuevo te volvieras a reenganchar, pero te quedabas. Hoy, el hacer chao es un clic. Por lo tanto, se han dado cuenta, y ustedes lo van a ver, los políticos norteamericanos, que los mensajes están condensados en los primeros minutos. Eso es un cambio gigante. Me imagino que los cientistas políticos que están estudiando el mensaje político deben de estar como locos viendo cómo esto está cambiando. Bueno, eso, yo no sé si los periodistas nos estamos dando por enterados, que muchos de nuestros mensajes están yendo por el mismo canal y están tocando la misma tecla. Entonces, hay un tema que está cambiando, y esas formas de comunicar las tenemos que empezar a procesar. Y cosas antiguas, mira, algo que nunca cambia, el manejo de fuentes. Es que de verdad, yo no entiendo eh, por qué en algún minuto se pensó que el manejo de fuentes tenía que cambiar. Para mí eso, mira, es igual. Antes recurríamos a una guía de teléfono, el manejo de fuentes pertinentes, fuentes amplias, fuentes diversas. Ese manejo de fuentes, o sea, la buena libreta de un periodista sigue siendo igual de valiosa como lo era en los 90, en cualquier minuto. Ahora es verdad que de repente alguien te dice, ojo, que un buen timeline en una red social puede ser tan importante como una buena libreta, pero el manejo de fuentes, eso no cambia nunca, y creo que en digital de repente eso lo olvidamos, ¿eh? Y creemos que el manejo de fuentes se hace de manera distinta, y eso sigue siendo exactamente igual.
Maca, tenemos dos preguntas de estudiantes para que salgan ahí los dos, les avisé. Tenemos a Cristóbal y a Galia que tienen inquietudes que quieren compartir contigo. Así que ahí apareció Cristóbal en pantalla y me imagino que Galia va a aparecer por ahí. Ahí también nos está saludando para que cada uno pueda plantear su pregunta. Vamos primero con Galia. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, yo soy la directora del sitio Culturizarte, que es un sitio independiente que cubre cultura, Sí. y antes de que tú llegaras, nosotros teníamos una alianza con el Clinic, que le hicimos con la Lore y Héctor, que lo que hacíamos era proveerles de contenidos culturales, que teníamos un acuerdo de 16 columnas al mes, que lo que permitía es que ustedes externalizaran el contenido y no se tuvieran que preocupar como de cubrir cultura, que es algo como súper específico, y que era como nuestro tema expertise, y nosotros le entregamos el contenido. Y después, bueno, el acuerdo se cerró cuando les entraron a robar y pasó ese tema que fue súper complejo interno, y fue súper lamentable, y yo quería saber qué opinas tú de cómo estas tipo de colaboraciones de externalizar contenido, da lo mismo, aunque sea, esto era para darte un ejemplo, pero con algún otro proveedor de contenidos, como un poco también bajo las nuevas reglas de lo que está pasando en la pandemia y cómo trabajan los equipos y todo esto, como ¿lo ves posible, así como te interesa como generar así como este tipo de externalizar contenidos a futuro? ¿Usted quiere hacer negocio, señorita Galia? No, yo quiero saber también a nivel de como línea editorial, que no te Mira, conozco. no, no, yo en todo caso, bueno, em, sí, creo, lo que pasa es que digital es eso, pues, si digital lo digital es una red, o sea, como la esencia misma, entonces pensar en medios que son cerrados y todo no tiene mucho sentido, sobre todo medios chiquititos como el nuestro, digamos, sí, creo absolutamente, lo he hecho en los otros medios digitales en que estoy. No sé bien en qué consistía el acuerdo con ustedes, porque cuando yo llegué ya no estaba, entonces no sé mucho pero sí, creo absolutamente en ello. Lo que pasa es que, para serte sincera, con todo el tema de la pandemia, muchos de esos acuerdos, algunos que habían, se cayeron porque muchos no podían seguir o proveyendo de contenido porque no había, o sea, para nosotros los medios no había mucho que hacer, muchos sitios chiquititos cerraron, por todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que post pandemia o ya un poco entrando a una suerte como de normalidad que no tengo idea cómo va a ser, sí, o sea, yo estoy súper abierta, es que todos los medios que he estado los he tenido, digamos, con otros, hay que ver bien las condiciones, porque de repente hay intercambios monetarios entre medios, otras veces son solamente intercambios de marca, otras veces intercambios de contenido, bueno, hay varias modalidades, y eso se ve con cada una de las plataformas, pero encuentro que es una forma absolutamente inteligente y funcional para satisfacer dos necesidades, las necesidades muchas veces de sitios, de poder darle salidas a sus contenidos y llegar a públicos más amplios, y a su vez sitios como el mío de poder tener contenidos de manera regular y sobre todo contenidos que son más bien de nicho, como el caso, por ejemplo, el tuyo, que son contenidos culturales que son de nicho y que para un medio le cuesta mucho más hacerlo, o el costo de hacerlo es mucho mayor. Entonces me parece una manera súper... De hecho, por ejemplo, yo en el Dínamo, cuando creé el Dínamo, yo incluso las secciones, yo las externalicé. O sea, cada sección respondía estaba externa, o sea, yo era como la cabeza, tenía un músculo muy chiquitito dentro y todo el resto se externalizó. De hecho, por ejemplo, no sé, quien me hacía la parte de Culpop, que era con la parte de cultura popular, música y todo, es quien ahora está a cargo de culto, por ejemplo, en la tercera. Y en ese minuto él tenía todo su cuestión y yo se la externalicé. La parte de tecnología también, era otra persona y yo se la entregaba. Entonces, sí, siempre lo he hecho, no tengo ningún problema en seguir haciéndolo, pero como te digo, hay que ver caso a caso, pero me parece que es que no es una estrategia súper común en los medios digitales, súper común. Gracias. Vamos con la inquietud de Cristóbal. Hola Macarena, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristóbal? Todo bien, todo bien. Oye, mi pregunta va con las tendencias que han aparecido en redes sociales, con la aparición de Reels y TikTok, donde no son más de 20 segundos y en verdad el público o no quiere leer o no tiene tiempo para leer, ¿cómo nosotros los futuros periodistas que nos enseñan con una vieja escuela, por decirlo así, podemos sintetizar nuestro contenido para que tenga esa misma efectividad en 20 segundos? Porque como que se ha ido demostrando que al final el público no te da más tiempo que eso. ¿Cómo se hace? No lo sé.
estamos en ello. No lo sé, no tengo la respuesta para eso. Yo creo que es el gran desafío de todos los medios. A ver, una cosa, tú decías, no está leyendo. No, está leyendo a nosotros, pero la gente sí está leyendo. El tema es, ¿por qué no nos está leyendo a nosotros? ¿Por qué está leyendo a ratos? Por ejemplo, la otra vez veía cifras de la bajada de libros por internet y gozaba de muy buena salud. ¿Por qué está leyendo eso y no está leyendo periodismo? Yo creo que ahí, o sea, insisto, no seamos tan periodismocéntricos. Veamos qué está pasando en otros lados, en otras industrias, donde de repente ciertos fenómenos, cuando dijimos, no, la gente ya no quiere esto, no quiere eso entregado por nosotros, pero no quiere decir que no lo quiera. ¿Por qué de repente quiere eso mismo o está dispuesto a leer, escuchar o ver, seguir viendo, escuchando, leyendo, pero en otras plataformas? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué se puede hacer con temas como Reels o como TikTok? Yo creo que es un enorme desafío. Son 20 segundos. ¿Cómo se hace ahí para llevar lo que nosotros llevamos? No es fácil. En TikTok, por ejemplo, hay medios que están haciendo cosas bien interesantes, pero tienen que ver más con... A ver, porque hay también un fenómeno que está ocurriendo en digital, que muchas veces los medios, y ustedes lo habrán visto, que se están postulando que no son solo un diario, una radio, no sé qué, son una marca, un espacio. Muchas veces te dicen, somos un espacio. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nos estamos dando cuenta que esto es mucho más, que el negocio no está solamente en entregar noticias, información, sino que vamos a tener que diversificar el negocio a la fuerza. Un dato, porque tu New York Times, mucha de su plata la hace a través de los puzzles y de la entrega de recetas de cocina, que tiene pocazo de periodismo, ¿entiendes? Pero está dentro de su marca y todo. Entonces yo creo que por ahí va a ir mucho de lo que nosotros, de lo que vamos a tener que hacer. Entonces muchos de los medios grandes que se están metiendo a TikTok, más que usar TikTok como un canal de información, lo están haciendo mucho para fortalecer su marca, para fortalecer una idea del medio, para crear fidelidad en sus comunidades. Incluso están yendo a lenguajes que no son naturales para la marca, porque pues se dan cuenta que tienen que hacerlo de otra manera. Y yo creo que los medios están experimentando muy por ahí. Yo aún no he visto muy poquitas cosas que de repente sean, no sé, un reportaje en 20 segundos, no creo. Ahora, eso mismo, yo creo que es un enorme desafío para la ruptura de cierto formato. Por ejemplo, me acuerdo por ejemplo, esto se ve muy típico en los premios que entrega el periodismo. Cuando de repente dice, entregamos el premio a tal, 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 y uno se ve en las categorías que están entregando premios por un premio que se hacía hace 10 años. A mí me ha pasado desde lo digital, de tener que tener discusiones con premios. Y le digo, ya, ¿y yo lo mío dónde lo meto? Porque me dicen, no, la mejor de todo era cuando me pedía que lo mío yo lo entregara impreso. Ya era como, era la raja esa. Dije, ya, onda tipo achar, tipo el político que imprimía el video y lo mismo. Dije, ya, te voy a imprimir el interactivo. A esas locuras llegamos. Bueno, ya lo he entendido, pero incluso dentro de la misma academia les costaba entender lo que hacíamos. Y había que romper. Yo decía, bueno, ¿y qué pasa si mi reportaje es seriado? ¿Qué pasa si mi reportaje son varios capítulos? ¿Qué pasa si mi reportaje es un interactivo? ¿Es un reportaje? No, te vamos a premiar en tecnología. No, pues ¿por qué en mi reportaje, que es un interactivo largo, no puedo yo meterle igual como... Me acuerdo, por ejemplo, a mí me tocó estar en Copesa cuando se cumplieron los 40 años del golpe. Hicimos un interactivo gigante que llevamos a un relato que era todo completamente interactivo de un libro de Ascanio Cavallo sobre cómo ha sido el golpe de Estado entero. Lo hicimos con animaciones, con videos, fue un trabajo de 6 meses, una cosa así, un equipo increíble que tuvimos que montar ahí. De hecho, ganamos premio con eso, lo fuimos a presentar fuera y todo el cuento, y cuando nosotros quisimos presentar ese proyecto... ¿Te puedo interrumpir con eso? Es que cuando ustedes presentaron premio afuera con el interactivo del aniversario del golpe del 73, nosotros en la universidad también hicimos un proyecto periodístico que se llamaba Elecciones 2013, y junto con ustedes estábamos peleando para la categoría Innovación del premio Gabriel García Márquez. Y nosotros también éramos un grupo que trabajaba en la universidad de personas curiosas que querían hacer cosas distintas, que tuvieran valor en la ciudadanía, y nada, pues eso, o sea, como que ahí de verdad lo digital, y lo de nosotros era una aplicación móvil, pero era en el fondo eso, cómo desde lo digital podéis entregar distintas formas de información. Totalmente, pero de repente todavía la industria y los mismos periodistas creen que solo es tecnología, ¿entiendes?
Y no es solo, o sea, la tecnología es como si a mí me dieran un premio por el que usa el mejor papel, ¿cachai? O sea, yo les decía, en un premio de periodismo no me entregarías un premio porque mi papel es más terso, más lindo, tiene un mejor color, o sea, jamás. Es lo mismo, nos cuesta. Entonces, hay un tema ahí con el tema de la forma, hasta dónde la forma influye en el fondo, hasta dónde lo condiciona, y ahí cuando ya nos metemos en el fondo es cuando empezamos a hacer tilt, y pasa mucho. Entonces yo creo que lo que nos está pasando con TikTok o con Reels es que la misma industria todavía, el periodismo, no sabe mucho cómo mirarlo. Le cuesta todavía entender bien el lenguaje. Pasó con el tema del audio. El tema del audio, que ojo, no empezó por el periodismo, empezó por los altavoces inteligentes, porque toda la industria del audio empezó a surgir, y ahí el periodismo dijo, oye, aquí hay una oportunidad, empecemos con los podcasts, pero algo que había surgido hace como 2 años antes. Entonces hay un tema ahí que yo creo que tiene que ver con la brevedad del mensaje, que a nosotros el periodismo nos cuesta muchísimo. Pero chicos, o sea, igual yo he visto, por ejemplo, medios que cuentan historias espectaculares en hilos de Twitter, que yo me imagino que yo le muestro eso al profesor que a mí me enseñó el periodismo en el año 95 y seguramente el señor le ha dado una terciana, ¿entiendes? Pero yo he visto relatos impresionantes hechos en hilos de Twitter por periodistas desde medios de comunicación. Y eso es periodismo maravilloso. Entonces, y ahí se saltaron varias barreras que en mi época eran paradigmas que casi había que llevarlos a misa todo el rato. Y era, ¿cómo puedes tú hacer algo? Y ojo, que yo he visto cuando eran 140 caracteres, ¿eh? Cosas así, lenguajes que se entremezclan, cómo integras tú la interacción de gente que te respondía al tuit anterior eventualmente a tu relato. Bueno, hay una serie de cosas, pero ahí obligaron a que nos volviéramos a repensar la forma de contar algo. Insisto, el periodismo es contar, es narrar, no es otra cosa. Lo que cambia son las herramientas. Yo creo que ahí tenemos un cambio de herramienta no menor, pero no tengo la respuesta de cómo lo vamos a hacer, porque incluso en el clinic nos estamos pegando cabezazos de cómo hacerlo, digamos. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, Bien. Marcelino, por acá. Sí me recuerdo, de hecho, ese reportaje del 2013 digital, virtual, que hicieron, considerando la información del libro de Ascanio Cavallo, ya, la historia oculta del régimen militar. ¿Ya? No, era un libro sobre el golpe, era el golpe, es solo el golpe. Solamente el golpe, exactamente. Sí. Y mira, voy a hacer esta cita y junto con la pregunta de Cristóbal Acevedo, que tiene que ver precisamente con esta readaptación digital que ha ocurrido durante los últimos casi 20 años. Hay que considerar que los sitios web grandes partieron por ahí por el año 98, 2000, ¿ya? Dicho eso, quería preguntarte qué reflexiones estás haciendo tú editorialmente en The Clinic, considerando variables que tenían que ver, y aquí cito la situación de nuestro vecindario, más allá de la experiencia mundial, donde después del estallido social la gente perdió, o la credibilidad puntualmente de los medios de comunicación se perdió un poco, se validó esto del periodismo ciudadano, que comparto contigo, no es para nada periodismo ciudadano, aparte que carece de precisión y prolijedad dentro de lo que muchos publican en redes sociales, y esto está validado por la comunidad. Sumo a ello que precisamente la gente está leyendo menos, por esto el estilo mercurial claramente va en retroceso, y es un tema para las cátedras de periodismo informativo, un recado ahí para los profesores de periodismo informativo si están presentes en esta reunión. Y lo otro es que hay un tema latinoamericano, que es que la gente efectivamente hoy día, con datos ciertos, no entiende lo que lee. Eso se da mucho precisamente en los más jóvenes. Editorialmente, ¿cómo The Clinic está pensando, o tú puntualmente desde el punto de vista del liderazgo editorial, está reflexionando con respecto a este escenario en particular que tenemos acá en Chile? Harto. A ver, ¿por dónde partir? El tema de no leer. Insisto, no nos está leyendo a nosotros. Yo tengo hartas dudas de si no... mi gran tema es, ¿nos están reemplazando por qué? Y creo que es una gran pregunta que muchas veces los periodistas no nos hacemos. El tiempo que antes... Porque yo creo que nosotros satisfacemos una necesidad que siempre va a estar presente en el ser humano, en tanto seamos una sociedad, en tanto seamos una comunidad, que es la necesidad de saber en qué está nuestra comunidad, o sea, la necesidad de saber en qué está el de al lado, la necesidad de saber cuáles son las reglas para que yo me pueda desempeñar. O sea, finalmente nosotros respondemos a una necesidad real, no inventada. Y esa necesidad yo creo que está, y no
porque para mí es como la necesidad por respirar, o sea, mientras vivamos todos juntos en ciudades, mientras seamos una comunidad, mientras tengamos que tomar decisiones en comunidad, necesitamos del periodismo. El tema es que esa necesidad que el periodismo satisfacía, ¿dónde la están satisfaciendo ahora esas personas? Está temblando ¿Dónde fuerte, están? por si acaso, ¿ah? Uy, ¿verdad? Imagínate la barbaridad que dije como para que temblara. Pero seamos periodistas, no mantengámonos firmes en el puesto de combate. Sí, totalmente. Bueno, como te decía, yo creo que satisfacemos una necesidad. Entonces mi tema es, ¿dónde están yendo a buscar esa necesidad? Cuando dice la gente está leyendo menos, ¿ok? Pero eso que ellos antes dedicaban a leer un diario, ¿dónde están buscando eso que antes buscaban en el diario? Y ahí alguien surge y uno empieza a ver estadísticas, por ejemplo, el rol de redes sociales, por ejemplo, WhatsApp. Yo de repente veo a gente que no dedica ni un minuto a leer medios informativos, a pasar horas mirando cadenas en WhatsApp, con datos. No estoy diciendo informaciones, sino con historias de mirando. Veo de repente ciertas aplicaciones que están alertando sobre cosas que pasan y la gente les dedica tiempo, interactúa con ellos, les da información. O sea, esa necesidad está. El tema es que, ¿por qué dejaron de ir a buscarnos a nosotros? ¿Por qué dejaron de ir a buscar eso en los medios? ¿Por qué sienten que lo que yo les entrego no es tan interesante como el WhatsApp que le manda la tía diciéndole que ella tiene la verdad sobre lo que está ocurriendo en no sé dónde? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo creo que también y creo que esa realidad la compartimos con no solamente América Latina, en todas partes. Entonces lo que nosotros nos estamos planteando, y vuelvo quizás a lo anterior, es, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer para volver a retomar ese lugar? Creo que la clave está en esto, en los cambios de herramientas, los cambios de lenguaje. Por ejemplo, para nosotros el Clinic, nos pasa mucho a rato que nosotros ciertos temas, si los presentamos de manera como seria, entre comillas, no tenemos tanto éxito como la presentamos de repente de manera más lúdica. Pero la información que metemos adentro es la misma información que meteríamos en un reportaje súper mega serio sobre Sokimich. Entonces de repente también tiene que ver con la forma en cómo presentamos las cosas. Y ahí yo creo que hay un tema. Yo creo que hay ciertos lenguajes que ya no tienen público, y en la medida que los medios sigamos aferrados a esos lenguajes como si fueran la esencia misma y lo que nos da la razón de ser como periodismo, somos el Titanic. Eso está clarísimo, y hay medios que lo están viviendo día a día. Pero yo creo que va por ahí. No sé si respondí a tu pregunta, Marcelo, porque con el temblor como que se me olvidó una parte, digamos, puede que te haya respondido otra cosa o no le haya puesto atención a alguna parte. Oye, antes de cerrar, Maca, tengo yo una pregunta quizás un poquito más contingente y alejada quizás del tema que nos convoca en este minuto, pero no puedo dejar de preguntarte por tu incorporación al panel de Tolerancia Cero, cómo ha sido esa experiencia, cómo se gestó y cómo te sentiste ahí en el primer capítulo. Se gestó como todo este año, pues muy raro. No, me llamaron, me ofrecieron incorporarme. Yo había hecho hartas cosas con CNN ya, conocía desde hace mucho tiempo a algunos de sus, específicamente Fernando Paulsen, yo lo conozco de hecho él fue uno de mis primeros jefes por allá por el año 97, cuando yo era estudiante en práctica. Él me llevó a trabajar con él a mis primeras prácticas, cuando él creó el diario La Hora, que era un vespertino en aquel entonces. Después se transformó en gratuito, pero en esa época era un vespertino, le salió a competir a la segunda. O sea, yo lo conocí harto tiempo, Fernando. Y él me invitó, y me pareció súper interesante por varias cosas. Una, porque creo que el año que se viene es un año que merece debate, merece buen debate, merece ideas sobre la mesa, merece conversación. Y si no es este año, ¿cuál? Y yo creo en la conversación, creo en el debate, creo en el juego de las ideas. Creo que eso es la única manera, y la única manera en el que una democracia se robustece. Creo que vienen meses, al contrario de mucha gente que ve en esto que viene puro caos, miedo y nos vamos a ir todos al precipicio. Al contrario, yo creo que es una época sumamente estimulante para quienes hacemos periodismo. O sea,
de verdad, para los que hacemos periodismo, lo que viene de aquí para adelante es puro desafío, pura cosa buena, porque es ideas, puntos, voces hablando. O sea, si alguien no ve en eso algo maravilloso para el periodismo, de verdad, no sé. Independiente de las ideas políticas que pueda tener cada uno. Pero lo único que vamos a ver es debate, voces, gente planteando, gente diciendo, gente haciendo polis, gente haciendo comunidad. Yo creo que ahí hay una cosa maravillosa, que también fue en parte porque lo que me animó a encabezar un proyecto como el Clinic en un minuto, cuando a mí me hacen la oferta, digo, bueno, es que es el minuto, ¿entiendes? Y eso también fue lo que me animó a sumarme a Tolerancia Cero, a poder contribuir a ese debate, porque a mí me gusta mucho la política, he cubierto mucha política, me gusta informar sobre política, entonces decía, si no es este año, ¿cuándo? Con miedo sí, porque es una marca, más que un espacio de debate, Tolerancia Cero es una marca que ha estado marcada por muchas etapas. Una época fue muy machista, con solo hombres, entonces me gustaba el desafío de nuevas voces arriba de la mesa, mujeres y hombres por igual, y mira, y en serio, entre nosotros, como aquí nadie nos está escuchando, hay que tirarse a la piscina nomás. Bueno, o sea, hay cosas, si uno piensa mucho, las cosas terminan haciéndolas. Y bueno, me lo ofrecieron, y dije, ya, tirémosle para adelante y aquí estamos. Así. Excelente. Bueno, ya en honor al tiempo también, estamos pasados 20 minutos. Maca, darte las gracias por esta conversación hoy día, por inspirar también, por seguir dándonos ánimo de alguna forma en esta vorágine de incertidumbre que no sabemos para dónde va. Agradecer tu tiempo y cuando quieras, vuelve a contar con nosotros aquí, si nos quieres contar algo nuevo también, felices de poder contar contigo. No sé si gracias a ustedes por la invitación, estoy disponible cuando ustedes lo requieran y mucha suerte a todos los futuros periodistas para adelante, ánimo, es la profesión más linda del mundo, de verdad. Y ojo, la que está en crisis es la industria, no la profesión. No los convenzan de aquello, no los convenzan de aquello. Tenemos las mejores herramientas, el mejor momento para hacer buen periodismo. La industria está tambaleando, pero es algo distinto, que no los confundan, que no los convenzan de lo contrario, la profesión goza de muy buena salud, pero claro, la industria ahí las costuras están medias complicadas, pero vamos adelante y a perseverar. Así que 1.000.000 de gracias, chicos.